Buenas noches, mi nombre es Rocío Ornelas González, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta actividad es producto de la asignación a cargo del docente de la materia de bromatología y técnicas culinarias impartida por la maestra Alejandra Martínez Trinidad. La alimentación es una actividad fundamental en la vida de cualquier ser humano. No solamente es un hecho social en donde de manera aprendida nosotros incorporamos determinados procesos a partir de los cuales desde la cultura, las tradiciones y nuestro contexto específico incorporamos los alimentos a nuestra vida diaria. Y este proceso de incorporar alimentos lleva a cabo una serie de pasos a partir de los cuales consumimos esos alimentos. Los pasos están desde el momento en que se seleccionan, se preparan y se consumen. La alimentación es fundamental ya que a partir de ella nuestro organismo adquiere los nutrimentos necesarios para vivir. Los nutrimentos son sustancias químicas que los propios alimentos contienen y que nuestro cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para que las células pues lleven a cabo todas sus funciones correctamente. Nuestro cuerpo necesita esos nutrimentos para poder establecer mecanismos que le permitan satisfacer necesidades tales como de energía, conformar estructuras, realizar diferentes funciones y regular nuestros sistemas. A través de los diferentes procesos a los que se someten los alimentos previo a su ingesta, pueden llevarse a cabo pérdidas de dichos nutrientes, lo cual implica directamente en la biodisponibilidad de los mismos dentro del organismo. Existen ciertas recomendaciones de manipulación doméstica para manejar frutas y verduras para preservar el valor nutricional. Los alimentos se someten a una serie de tratamientos antes de ser consumidos para eliminar determinados aspectos que pueden ser materiales inútiles, que sean molestos o incluso peligrosos para nuestro organismo. También esos tratamientos pueden mejorar su conservación, eliminan insectos o posibles patógenos, los hacen más digeribles y pueden mejorar sus características organolépticas. Esas características organolépticas no es otra cosa sino el conjunto de estímulos que interactúan directamente con los órganos de nuestros sentidos. De esta forma pertenecen estas características el color, la forma, el tamaño, el aroma, la textura y el sabor de los alimentos. Todos estos tratamientos comprenden, entre otros, la selección de las partes que se van a consumir, la limpieza y desinfección, el troceado y la cocción. Todas estas operaciones pueden introducir cambios en el valor nutritivo de los alimentos. Dentro de estas recomendaciones hay que tomar en cuenta que la temperatura, la humedad, la luz o la composición en gases de la atmósfera son elementos que influyen en las frutas y hortalizas y que pueden cambiar tanto el aspecto como el contenido de los nutrientes y compuestos bioactivos. Las condiciones físicas de conservación afectan la velocidad en que estos cambios se producen y pueden interferir directamente en la degradación y en la ruptura de los tejidos y membranas celulares de los alimentos, así como en la respiración de algunas frutas. Estas alteraciones en la estructura de los tejidos facilitan el contacto entre sustancias que puedan reaccionar entre sí, aumentando los procesos de degradación natural de las frutas y hortalizas. Las frutas y hortalizas no deben lavarse cuando se guardan en el refrigerador, pues el exceso de humedad puede avanzar el proceso de deterioro. Debe realizarse el lavado y desinfectado de las frutas y hortalizas una vez ya que se vayan a consumir. Cuando se va a congelar el alimento, afecta muy poco el contenido de los nutrientes, pero sí pueden cambiar la textura de los mismos. Es importante que antes de meter a congelar algún alimento
se realice un breve escaldado, que no es otra cosa más que cocer el alimento en agua hirviendo en un periodo muy breve de tiempo. Esto con el fin de inactivar sustancias reactivas, prolongar su estabilidad y mantener el contenido de los nutrientes. Antes del proceso culinario, generalmente siempre de las frutas y hortalizas, debe hacerse una selección de las partes que se consumirán, eliminando las que no son comestibles, las que difícilmente se pueden digerir o las que no se desean comer. Las frutas y hortalizas se pueden comer sin pelar y estas frutas que se comen sin pelar generalmente son las que tienen y garantizan suficientes contenidos en cuanto a los nutrimentos y aspectos fitosanitarios que el cuerpo necesita. Pelar y cortar frutas y hortalizas pueden disminuir el valor nutritivo, ya que se rompen sus estructuras, como ya habíamos comentado, y quedan expuestas a factores físicos y químicos que pueden provocar las pérdidas de nutrientes, sobre todo vitaminas hidrosolubles, ácido fólico y fibra dietética de la piel de las frutas y hortalizas. Cuando se licúa o se trituran las frutas u hortalizas, aumenta el aprovechamiento del azúcar y disminuye considerablemente la fibra. Y por lo tanto disminuye también su capacidad de saciar el apetito. Y también pueden sufrir pérdidas importantes de vitaminas y alteraciones indeseables tanto en el color como en el sabor. La cocción inevitablemente afecta el valor nutritivo de frutas y hortalizas. Sin embargo, los cambios en el valor nutritivo dependen del tipo de cocción, la temperatura, el tipo de aplicación, el tipo de alimento e incluso el tamaño y la forma del mismo. La cocción puede disminuir el contenido de fibra y vitamina C, pero puede mejorar el aprovechamiento en elementos como el ácido fólico, el licopeno y los carotenoides. Los micronutrientes que generalmente tienen menor cantidad de pérdida en las frutas y hortalizas en la cocción son los minerales. Y en cuanto a los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son los que presentan menor cantidad de pérdida. Las cocciones que implican poca transferencia de calor, poco contacto con agua y que no precisan cortar a los alimentos en trozos pequeños son las que mejor mantienen el valor nutricional de las frutas y las hortalizas. La cocción al vapor es la que más respeta los nutrientes debido a que se evita la pérdida por lixiviación. La lixiviación es el proceso por el cual se extraen ciertos elementos solubles de un sólido, en este caso del alimento, a través de la acción de un disolvente líquido, que es el agua cuando se utiliza un método de cocción. En la técnica del salteado se requiere de una pequeña adición de grasa y aplica altas temperaturas en poco tiempo. Los vegetales quedan mínimamente cocidos y las pérdidas nutricionales son bajas. En el horneado, esta es una técnica que favorece también la conservación de nutrientes, sin embargo, es desigual en frutas y hortalizas. En este caso, la transferencia de calor es importante y afecta a los nutrientes sensibles al calor, especialmente las vitaminas. Y las pérdidas de minerales son mínimas. Para evitar pérdidas importantes de nutrientes, debe haber un control adecuado del tiempo y temperatura, siendo mejor el proceso cuando son temperaturas altas y tiempos cortos, que si fueran tiempos largos y temperaturas bajas. Existen una serie de recomendaciones de manipulación doméstica para favorecer la conservación nutricional de los nutrientes de los alimentos. Primero hay que adaptar el volumen de compra al ritmo del consumo en el hogar. Esto permitirá que no se mantengan demasiado tiempo almacenados los alimentos y que puedan
perder sus nutrientes o se vean afectadas algunas de sus características eh, organolépticas del alimento o los alimentos seleccionados. Hay que hacer lo posible por aprovechar las capas y hojas exteriores de frutas y hortalizas, ya que contienen nutrientes que son importantes y fundamentales para el organismo. Es importante pelar y cortar el alimento justo antes de prepararlo y o consumirlo, porque como ya se comentaba, los cortes en las frutas y verduras o hortalizas pueden ocasionar pérdida de nutrientes importantes. Hay que evitar la exposición a factores que pueden disminuir el contenido de minerales y vitaminas durante la fase de selección y limpieza de los alimentos. Lavar las frutas y hortalizas enteras y cortarlas o trocearlas posteriormente. Hay que preferir métodos de cocción en los que el agua y el alimento tengan poco contacto. Poner los alimentos a cocer con el agua hirviendo y no desde el principio. Eso es importante para evitar que haya mayor pérdida de nutrientes de los alimentos. Como parte de la cocción, cuando se remiten a este tipo de tratamiento los alimentos, se sugiere poner un chorrito de vinagre o de zumo de limón para que conserve la mayor cantidad de nutrientes posibles o pierdan menos nutrientes los alimentos. Evitar la cocción excesiva también es importante y se sugiere cocinar las hortalizas al dente y enfriarlas tras la cocción. De esa forma se detiene el proceso de cocción y contribuye a que los alimentos mantengan sus nutrientes. Y aprovechar el agua de los vegetales cocidos para elaborar otros alimentos, ya que en el agua generalmente se quedan parte de los nutrientes de los alimentos que se han cocido. Bueno, dentro de los macronutrientes están las proteínas. Las proteínas son una serie de macromoléculas orgánicas que son muy abundantes tanto en las células en general del reino animal y del reino vegetal, en las células vivas y sobre todo en el ser humano. Tienen determinadas características, se desempeñan como componentes de estructuras, de enzimas, de hormonas, son mensajeros, son transportadoras y forman parte importante del sistema inmunológico. Su capacidad para sintetizarse depende de la disponibilidad de los aminoácidos esenciales, que son las que los conforman. Su calidad de las proteínas depende de tres aspectos principalmente. Primero, si las proporciones de aminoácidos son suficientes para satisfacer la demanda de nitrógenos y aminoácidos. Esto es fundamental en relación al crecimiento, síntesis y reparación tisular del organismo. La calidad también está en función de su digestibilidad y si son de origen animal o vegetal. La calidad se determina a través de la evaluación que realizan de la cantidad de proteína que existe en las moléculas. Esto se determina a través de dos vías, a través del proceso o del método Diaz y del método PDCAAS. Este método principalmente lo que hace es calcular al dividir la cantidad de miligramos de aminoácidos en la proteína evaluar entre la cantidad de miligramos en la proteína de referencia. De esta forma se establece la calidad, es decir, el valor biológico de cada proteína. Hay proteínas de dos tipos, proteínas de origen vegetal, las cuales tienen la característica de que se complementan entre sí. Es decir, se pueden combinar para poder obtener proteínas más completas. Tienen como propiedades biológicas péptidos bioactivos, los cuales pueden actuar como inmunoduladores, antitrombóticos, hipocolesterolémicos, antiinflamatorios, antimicrobianos, antihipertensivos, vasorreguladores, antioxidantes, inductores, hormonales y neurotransmisores. Y el consumo de las proteínas de origen vegetal se asocia a una menor presión arterial y menores niveles de colesterol en el cuerpo de las personas.
Y el otro tipo de proteínas es las proteínas de origen animal, en donde su consumo se asocia a un aumento en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y también se asocia a un mayor riesgo de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia. Y su producción es menos sustentable que otras fuentes de proteínas. En el mundo de los alimentos se han buscado alternativas científicas para consumir proteínas que no sean de origen animal. Y dentro de estas alternativas se sugiere aumentar el consumo de frutas, vegetales, frutos secos y leguminosas y disminuir el consumo de carnes rojas y azúcar. Y también se están trabajando para producir alternativas proteicas en función de la carne cultivada, carne de imitación e insectos. Y en este sentido, la nutrición pues está buscando alternativas para consumir proteína de mejor calidad sin sobre todo dañar el medio ambiente, es decir, que sean eh, producidas de manera mucho más sustentable. Es importante tomar en cuenta algunos criterios que deben de existir para encontrar la armonía funcional entre la gastronomía y la salud. Un artículo de Achón González y Varela Moreiras dice que un criterio fundamental para poder encontrar ese equilibrio y esa armonía es el factor de retención del nutriente. Dicen que el factor de retención de un nutriente es la cantidad absoluta de nutriente que queda retenido en el alimento después de su preparación en relación a la cantidad absoluta que tenía el alimento antes de su preparación. Esto es importante tomarlo en cuenta porque nosotros siempre utilizamos diferentes técnicas culinarias para preparar los alimentos, entendiendo las técnicas culinarias como la cocción realizada dependiendo ya sea en un medio húmedo, en medio seco o mixtas, además de ser una forma creativa y original para preparar y cocinar los alimentos, pero depende de la cultura y de la manera de prepararlos. Entonces, si nosotros consideramos y tomamos en cuenta que en función de las técnicas culinarias nosotros vamos a poder mantener ese factor de retención de nutriente, vamos a lograr una mayor armonía funcional entre lo que es la gastronomía y la salud, porque es fundamental cuidar lo que comemos. Y no solamente cuidar lo que comemos, sino sobre todo cuidar la forma en la que preparamos el alimento que nos vamos a comer. Para terminar, quisiera comentar como conclusión que como estudiante de la nutrición y futura nutrióloga, es fundamental conocer cada una de las técnicas culinarias que existen en la comida y en la cocina mexicana, para poder realizar una mejor orientación a las personas que buscan nuestro apoyo nutricional. De igual manera, es muy importante conocer las características de los diferentes macronutrientes, como las proteínas, ya que son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo y están implicadas en diversos procesos, tanto a nivel celular como de tejidos. Además, conocer qué se está trabajando en la investigación en torno a posibles alternativas a las proteínas, como los insectos y carne cultivada, amplía nuestro horizonte nutricional y permite contar con un panorama más amplio para poder tener una dieta equilibrada sin dañar el medio ambiente. Esta materia, la de bromatología y técnicas culinarias, en lo personal me ha parecido muy interesante, ya que me ha dado muchos elementos en torno a las características y cualidades de los alimentos, sus diferentes formas de preparación, cómo impacta en la calidad nutricional de los alimentos cada una de esas técnicas culinarias y sobre todo que estos conocimientos deben impactar e influir directamente en el tipo de atención y orientación profesional que pueda yo brindar en un futuro, ya sea a pacientes o a instituciones que requieran del servicio como nutrióloga. Pues bueno, este ha sido mi trabajo. Esta es la lista de referencias que tuve oportunidad de consultar a partir de las sugerencias y de materiales revisados por parte de la maestra y yo agradezco mucho su atención y los aprendizajes brindados. Muchas gracias y buenas noches.